Hola, hola, familia de chismosos. Qué gusto enorme tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y listos para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Hoy, mis queridos, nos vamos a sumergir en el universo de uno de los galanes turcos más queridos y admirados, ese hombre que nos ha robado el corazón con su talento y su carisma arrolladora, Kerem Bürsin. Pero no se equivoquen, hoy no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, de sus películas taquilleras o de sus premios. No, no, no. Hoy vamos a adentrarnos en terrenos más personales, más íntimos. Vamos a explorar ese lado de Kerem que quizás no conocemos tan bien, ese lado que ha experimentado traiciones, que ha sentido dolor, que ha guardado secretos. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de revelaciones, de confesiones inesperadas y de momentos que seguramente los van a dejar pensando. Vamos a analizar algunas de las entrevistas más sinceras de Kerem, vamos a desmenuzar sus palabras y vamos a tratar de entender mejor al hombre detrás del personaje público. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito, noticias y análisis de sus celebridades favoritas. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Kerem Bürsin, como cualquier ser humano, ha tenido que lidiar con momentos difíciles en su vida. La fama, el éxito y la admiración que recibe también conllevan una gran presión y, por supuesto, la posibilidad de enfrentarse a situaciones dolorosas como la traición. Y es precisamente sobre este tema que Kerem ha hablado en algunas ocasiones, aunque siempre de manera muy discreta y respetuosa. En una entrevista que concedió hace algunos años, Kerem mencionó de pasada que había experimentado traiciones por parte de personas cercanas a él. No dio nombres ni detalles específicos, pero dejó claro que estas experiencias lo habían marcado profundamente. Habló de la importancia de rodearse de personas leales y honestas, de aprender a identificar a aquellos que realmente se preocupan por ti y de alejarte de aquellos que solo buscan aprovecharse de tu fama o tu éxito. Esta declaración, aunque breve, abrió una ventana a un lado mucho más vulnerable del actor. Uno que quizás no se alinea con la imagen de galán que proyecta en la pantalla. Pero, ¿a qué tipo de traiciones se refería Kerem? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, aunque basándonos en información que ha salido a la luz pública y en análisis de sus declaraciones, podemos hacernos una idea. Es probable que Kerem se haya enfrentado a traiciones en el ámbito profesional, por ejemplo por parte de managers o agentes que no actuaron en su mejor interés, o incluso por parte de compañeros de trabajo que intentaron sabotear su carrera. Pensemos en lo competitivo que es el mundo del entretenimiento. Las agendas de los representantes y managers suelen ser abrumadoras, gestionando carreras de múltiples talentos. En ese torbellino a veces los intereses de un artista pueden quedar relegados, dando prioridad a otros clientes más lucrativos o con mayor potencial inmediato. Esta situación, aunque no necesariamente malintencionada, puede sentirse como una traición para el actor que se siente descuidado y poco valorado. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y no siempre se juega limpio. Es fácil caer en la trampa de la envidia y la ambición desmedida, y lamentablemente, muchas personas están dispuestas a hacer cualquier cosa para llegar a la cima, incluso traicionar a sus amigos o colegas. El brillo y el glamour que vemos en alfombras rojas y eventos de gala, a menudo, esconden una realidad mucho más despiadada. La lucha por un papel, por un contrato, por la atención del público, puede generar tensiones y rivalidades que terminan por corromper incluso las relaciones más sólidas. No sería la primera vez que escuchamos historias de actores que se roban líneas, que divulgan información confidencial o que directamente intentan perjudicar el trabajo de sus compañeros para destacar ellos mismos. También es posible que Kerem haya sufrido traiciones en el ámbito personal, por parte de amigos o incluso exparejas. La vida amorosa de Kerem siempre ha sido objeto de interés mediático, especialmente su relación con Hande Erçel. Su romance fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo, y su ruptura fue un duro golpe para muchos. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos de su separación, hubo rumores de infidelidades y de conflictos internos que pudieron haber contribuido al fin de su relación. No estoy afirmando que Hande lo haya traicionado, pero las relaciones sentimentales, en general, son un campo fértil para las heridas y decepciones. El amor, con su intensidad y vulnerabilidad, también abre la puerta a la traición. La confianza depositada en la pareja puede ser quebrantada por una infidelidad,
una mentira o simplemente por la falta de apoyo en momentos difíciles. La ruptura de una relación, especialmente cuando es pública y mediática como la de Kerem y Hande, puede ser un proceso doloroso y lleno de especulaciones, donde las verdaderas razones quedan a menudo ocultas tras una cortina de humo. La presión de los fans, las agendas apretadas y las expectativas externas pueden poner a prueba incluso la relación más sólida, y la traición, en sus múltiples formas, puede ser una de las causas de su desmoronamiento. Más allá de las posibles traiciones sentimentales o profesionales, Kerem también ha tenido que lidiar con el dolor que genera la pérdida de seres queridos. En varias ocasiones ha hablado abiertamente sobre la importancia de la familia en su vida y sobre el duro golpe que supuso la pérdida de algunos de sus familiares. El dolor es una emoción universal que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, y Kerem no es una excepción. La forma en que ha enfrentado estas pérdidas y la forma en que ha seguido adelante a pesar del dolor, demuestra su fortaleza y su resiliencia. La muerte de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir. El vacío que deja su ausencia, los recuerdos que se aferran a nuestra mente, el dolor que se siente en el corazón. Todo ello puede ser abrumador y paralizante. Para una figura pública como Kerem, el duelo puede ser aún más difícil, ya que debe lidiar con su dolor personal al mismo tiempo que mantiene una imagen pública y cumple con sus compromisos profesionales. Sin embargo, su capacidad para hablar abiertamente sobre la importancia de la familia, y para honrar la memoria de sus seres queridos demuestra su profunda humanidad y su fortaleza interior. Ahora, hablemos de los secretos. Todos tenemos secretos, cosas que guardamos para nosotros mismos, ya sea por vergüenza, por miedo o simplemente por privacidad. Y las celebridades, a pesar de vivir bajo el escrutinio público, también tienen derecho a guardar sus secretos. En el caso de Kerem, es difícil saber con certeza qué secretos guarda, pero podemos inferir algunas cosas basándonos en su personalidad y en su trayectoria. Pensemos en los desafíos que enfrenta constantemente, la presión por mantener su imagen pública, la necesidad de proteger su vida personal de la invasión mediática y la responsabilidad de ser un modelo a seguir para sus fans. Todo esto exige una gran disciplina y un control exhaustivo de la información que comparte con el mundo. Por ejemplo, es probable que Kerem haya tenido que lidiar con inseguridades y dudas sobre sí mismo, a pesar de su éxito y su atractivo físico. La presión de mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora, y es natural que incluso las personas más exitosas tengan momentos de duda y de autocuestionamiento. La percepción que tenemos de nosotros mismos suele ser muy diferente a la que proyectamos hacia los demás. Detrás de una sonrisa perfecta y una actitud segura, pueden esconderse miedos, inseguridades y complejos que atormentan incluso a las personalidades más famosas. La presión por estar siempre a la altura de las expectativas, por cumplir con los cánones de belleza y por mantener una imagen pública impecable puede generar una gran ansiedad y un constante cuestionamiento interno. También es posible que Kerem haya tenido que ocultar ciertos aspectos de su vida personal para proteger su privacidad y la de sus seres queridos. En un mundo tan conectado y tan expuesto como el nuestro, es cada vez más difícil mantener la privacidad, y las celebridades son especialmente vulnerables a la invasión de su intimidad. Por eso es comprensible que Kerem haya optado por mantener ciertos aspectos de su vida en secreto, para protegerse a sí mismo y a las personas que le importan. La vida personal de una celebridad se convierte en un bien público, susceptible de ser analizado, juzgado y comentado por millones de personas en todo el mundo. Esta falta de privacidad puede tener un impacto devastador en su bienestar emocional y en sus relaciones personales. Por eso es comprensible que muchos famosos opten por proteger su intimidad, manteniendo ciertos aspectos de su vida alejados del foco mediático. Además, Kerem ha demostrado ser una persona muy reservada en cuanto a sus proyectos futuros. Rara vez revela detalles sobre sus próximos trabajos hasta que están completamente confirmados, lo que sugiere que prefiere mantener ciertas cosas en secreto hasta el momento adecuado. Esto podría ser una estrategia para evitar filtraciones o para mantener la expectación del público. En la industria del entretenimiento, la competencia es feroz y la información confidencial es un activo valioso. Revelar detalles sobre un proyecto antes de tiempo puede dar ventaja a la competencia, permitiéndoles copiar ideas, robar talento o incluso sabotear la producción. Por eso es común que las celebridades y sus representantes mantengan un hermetismo absoluto sobre sus próximos trabajos, revelando la información de forma estratégica y controlada para generar expectación y maximizar el impacto mediático.
En definitiva, Kerem Bürsin, al igual que todos nosotros, es un ser humano complejo con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus tristezas, con sus éxitos y sus fracasos. Ha experimentado traiciones, ha sentido dolor, ha guardado secretos. Y a pesar de todo, ha seguido adelante, demostrando una gran fortaleza y una gran resiliencia. Su historia nos recuerda que la vida no siempre es fácil, pero que siempre podemos aprender de nuestras experiencias y seguir creciendo como personas. Es esa capacidad de resiliencia, esa voluntad de seguir adelante a pesar de las adversidades, lo que lo convierte en un modelo a seguir para muchos. Kerem no se ha dejado vencer por las dificultades, sino que ha utilizado sus experiencias para crecer como persona y como profesional. Su autenticidad, su humildad y su compromiso con su trabajo lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía, y su popularidad sigue creciendo a nivel internacional. Así que para recapitular un poco, hemos explorado ese lado más humano de Kerem Bürsin, hemos hablado de las traiciones que ha sufrido, del dolor que ha experimentado y de los secretos que guarda. Hemos intentado entender mejor al hombre detrás del personaje público, y espero que este vídeo les haya resultado interesante y revelador. Hemos descubierto que detrás de la imagen de galán y estrella de la televisión, se esconde un ser humano vulnerable, con sus propias luchas y desafíos. Un hombre que ha sabido enfrentar la adversidad con valentía y que ha demostrado que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de superar el dolor y seguir adelante. Ahora, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les interese. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que las celebridades tienen derecho a guardar sus secretos? ¿Creen que es fácil ser leal en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es muy importante para mí, ya que me ayuda a entender qué tipo de contenido les interesa y cómo puedo mejorar mi trabajo. No duden en compartir sus pensamientos, sus preguntas y sus sugerencias, ya que estoy siempre abierto a escuchar sus ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer este lado de Kerem Bürsin, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chismecito estelar. Un abrazo enorme.